y estamos estudiando el libro de Jonás, la vida de Jonás, un profeta con el que me identifico mucho, especialmente en el capítulo 4 que vamos a ver hoy. Pero antes de entrar a leer la palabra, quiero hablar un poquito de las reacciones. Y es que estamos en una sociedad que reacciona a todo. Y actualmente a través de las redes sociales es muy común reaccionar. Solo a modo de censo, levante la mano aquí cuántos tienen Instagram, Facebook o TikTok. No es pecado, levanten la mano. Todos, ¿cierto? Bueno, muy pocos. Pero hablando de estas redes sociales, está muy de moda comunicarnos a través de las reacciones que son los emoji, ¿no? Entonces está el corazoncito, la cara triste, el fueguito, ¿qué otro? El enojado. Y hay muchos videos que se vuelven virales. ¿Y qué los hace virales? Las reacciones de las personas. Un video es viral porque las personas dan el botón de reaccionar, de reacción. Y yo estoy segura, casi segura, que si yo les digo a ustedes, son de amores, pum, pum, más de uno ya vio ese video de una chica que se volvió muy viral por generar una coreografía muy loca sobre esta canción. Y en esta situación de las reacciones, ella empieza a monetizar. Entonces ella ha recibido dinero y ahora está haciendo muchos más videos demostrando que ahora ella puede hacer lo que quiera porque tiene mucho dinero y todo eso gracias a las reacciones. Hay un chico que también sigo, me llama mucho la atención, no sé si usted lo ha visto, es mexicano y se ha puesto muy de moda porque él ha generado un movimiento de regalar cosas a gente muy necesitada, a gente pobre. Entonces, por ejemplo, esta semana había una señora como de ventas de comidas ambulantes y le dijo, señora, ¿qué es algo que usted siempre hubiese querido tener? Ella dijo, pues yo siempre hubiese querido tener un carro para trasladar mis cosas. Entonces él le dice, ¿me deja regalarle un carro? Y ella, wow, entonces él regala las cosas así. De repente lleva 10 iPhones a un lugar y empieza a regalar en una plaza de mercado y todo el mundo, wow. Y todo el mundo reacciona y la campaña de él es, entre más reacciones tenga yo en estos videos, más voy a monetizar y mi compromiso es que con ese dinero que yo monetice voy a darle regalos a las personas necesitadas. Estamos en medio de una comunidad que todo el tiempo reacciona y ni se diga de los videos que hacen religiosos. Entonces, no sé si a usted le han salido esas sugerencias por YouTube de Marcos Witt es satánico. Da clic aquí, ¿no? Entonces, uno puede dar clic y ve un poco de comentarios y de personas que reaccionan. Qué pena llamarse en cristianos, no sé si usted lo ha visto, pero yo sí cuando no tengo así mucho que hacer o administro mal mi tiempo, me pongo a leer los comentarios. Y es muy tenaz ver cristianos dándose duro y echándose casi que la abuelita en esos comentarios, ¿sí? Y entonces los cristianos también estamos reaccionando a todo y eso está de moda, reaccionar. Y por eso hoy quiero que hablemos de reaccionando a la compasión de Dios. Tenemos un Dios sin duda compasivo, pero ¿cómo estoy reaccionando ante la compasión de Dios? Es la pregunta. En un mundo que me pide que reaccione a todo, que dé mi respuesta, para luego criticarme si respondí de tal manera o de otra, es importante hoy identificar cómo estamos reaccionando a la compasión de Dios y dígale al que está a su lado, podemos reaccionar correctamente a la compasión de Dios. Y lo vamos a ver con la vida de Jonás, un hombre que realmente era muy reactivo, ¿no? Porque Dios le dice, vaya a Nínive, que no voy, y pues compro unos tiquetes y pues me voy para otro lado.
Luego está en el barco y todos, Dios mío, nos hundimos, que soy yo el culpable. Él todo el tiempo estaba reaccionando. Y ya lo vimos en el vientre del pez, haciendo un poema, una poesía ahí lleno de, enlodado de cosas de pez, reaccionando y suplicando por su vida. Y Dios ya lo ha salvado, ya salió, ya fue a Nínive, ya predicó a regañadientes, ya lo hizo. Y bueno, ahora veamos en qué va este profeta. Dice así la Biblia, vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional, los primeros versículos, y a medida que vamos desarrollando el análisis, vamos leyendo los demás. Dice así: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerse tanto?, respondió el Señor. Wow, este Jonás como que no aprende. Y aquí está reaccionando. Así que a la luz de lo que no se debe de hacer, vamos a aprender cómo reaccionar correctamente a la compasión de Dios. Y en primer lugar, podemos reaccionar o reaccionamos correctamente a la compasión de Dios reconociendo quién es Dios. Y vemos en estos primeros versículos que Jonás la tiene clara. Y él describe unas características o atributos de Dios, que es primero misericordioso. ¿Y qué es ser misericordioso? Es aquel que da a los demás no lo que merecen, sino lo que necesitan. ¿Dios ha sido misericordioso contigo? Conmigo también. Luego dice, es compasivo. Y mire que buscando la definición de compasivo encontré que es decir que Dios es tierno y se identifica con la tristeza y el mal que sufren los demás. ¿Quién ha experimentado en su vida la ternura de Dios? Él muchas veces ha sido tierno, ¿cierto? Y creo que Jonás lo experimentó. Tuvo un Dios tierno que lo sacó de las entrañas de un pez. Dice, en tercer lugar, es lento para la ira, es decir, es una persona paciente. Paciente. Y en cuarto lugar, él dice, y eres lleno de amor inagotable. Y es que Dios mismo es amor. Y recordemos lo que dice la palabra en 1 Corintios 13 sobre las características del amor. El amor es paciente, bondadoso, no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad, todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Ese es Dios. Démosle un aplauso a Dios porque Dios es amor. Todo eso es Él. Y aquí, si nosotros queremos reaccionar correctamente, que fue lo que nos hizo Jonás, debemos de reconocer quién es Dios. Y a mí me impacta que aunque Jonás tiene claro quién es Dios, a Jonás le enoja quién es Dios. ¡Uy, Dios! Para que recordemos, ¿por qué él está enojado? Porque Dios siente compasión de Nínive y como el rey se humilló y le pidió al pueblo que se humillara y pidiera perdón, pues como que Jonás dice, usted como que los va a perdonar y yo quiero es verlos destruidos. Jonás no tenía el interés de Dios. ¿Cuál era el interés de Dios? Salvar. El interés de Dios no era destruir, era salvar a Nínive. Desde un principio ese fue el interés. Si Dios hubiese querido destruir a Nínive, pues la destruye.
pero Dios hace un plan de que vaya un profeta y predique precisamente para prevenir la tragedia. Y creo que Jonás no lo entendía. Por eso, desde el inicio, él se niega a ir. Porque él dice, no, el plan de Dios es usarme a mí, que odio a los gentiles, porque yo soy judío, pueblo apartado de Dios, el pueblo de Dios, ¿me va a escoger a mí para ir a predicarle a esos, para salvarlos? Pues no. Y Dios, ya vamos en el cuarto episodio de la vida de Jonás, se ve con Jonás y Jonás le dice, ay, mira, de verdad, yo ya sé que tú no tienes las agallas, porque tú eres prácticamente, en su queja parece que no es una virtud, sino una debilidad, esas cualidades de Dios. ¿Qué veo yo? Veo que Jonás no puede reconocer con amor y gratitud quién es Dios, porque en su corazón hay amargura, porque en su corazón hay odio, hay resentimiento, hay orgullo, al creer que Él es el pueblo de Dios y los demás no. En ningún momento Jonás se detuvo y dijo, oiga, yo estoy aquí de milagro, yo también tenía una sentencia de ser destruido, pero el único Dios que puede salvar me sacó del pez y me tiene con vida. Esto me lleva a unas aplicaciones, y es que debemos de reflexionar en nuestro corazón si para nosotros también hay algunos insalvables. Si de pronto se nos olvidó de dónde nos ha sacado Dios y hoy nos creemos en la autoridad de ver a otro que tal vez nos hizo daño, a otro que está llevado y decir, ese no se salva, lo quiero ver arder en el infierno. El desgraciado que me puso los cachos, en el infierno. El papá que me violó, en el infierno. Pues quiero decirte, para Dios no hay insalvables. Para Dios, todo el que se humilla y se arrepiente alcanza la misericordia de Él. Esa es la gracia. Démosle un aplauso al Señor, porque si tú y yo hoy estamos aquí sentados, no es por nuestros méritos. Y hay algo que dice la palabra, y es que Dios no tiene favoritos. Y cada uno va a recibir conforme a su siembra. Pero hay algo que mueve siempre el corazón de Dios, y es que una persona se arrepienta, se humilla y decida depender de Él. Pero el problema es si nosotros estamos reaccionando a la compasión de Dios con un corazón duro o un corazón sensible. Hablando de reacciones, estamos en medio de una sociedad donde las noticias amarillistas ya ni siquiera se tienen que esperar al noticiero de la noche, sino que tú las ves en internet. Y a veces entre más amarillismo, como mejor. Y ya no pasa nada. Ay, allá mataron solo 5. Aquí se murieron 100. Otra ley del aborto. Y ahora pueden matarlos hasta que se les dé la gana. No importa. Ya nos hemos vuelto tal vez insensibles frente a la realidad de este mundo y solo nos importa nosotros mismos. Si a mí esto no me salpica, si a mí esto no me toca, no me interesa. Y a mí no me saquen de mi comodidad. Hermanos, somos llamados a reconocer quién es Dios, pero hacerlo con un corazón agradecido, pues es su misericordia, compasión, paciencia y amor inagotable el que nos tiene hoy aquí y el que nos permite, como se lo permitió a Jonás, acercarnos a Él en oración. Si a usted, Jonás, si usted fuera Dios y Jonás le habla así, ¿usted qué hace? Fuego del cielo. Tal vez sería yo. Ay, no, Jonás ya me aburrió. ¿Sabe qué? Esta vez lo devuelvo al pez. Pero Dios lo confronta y le dice,
¿Es necesario que te enojes tanto? ¿Es válido tu enojo? Prácticamente lo está confrontando. Mire lo que Jonás dice en el versículo 3. Y esto me sorprende de él mucho más. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Qué hombre tan necio. Pero aquí vemos un cuadro de una persona depresiva que todo el libro de Jonás, ¿qué quería él hacer? Morirse. La única vez que se quiso vivir fue cuando ya vio que se iba realmente a morir. Sí, literal. Quítame la vida, y está él todo el tiempo gobernado por sus emociones. Jonás era un hombre no controlado por Dios, sino por sus emociones. Y en este pasaje, la ira es la emoción predominante de Jonás. En otra versión de la Biblia dice: es que me muero de rabia. ¿Cuántos han sentido que se mueren de rabia? Y esto me confronta a mí, porque también lucho con la ira. Lucho mucho con el control de esa emoción. Y me confronta a pensar si es el Espíritu Santo el que nos controla o siguen siendo las emociones las que nos controlan. Te animo a autoevaluarte. ¿Cómo estamos reaccionando en los lugares de mayor confianza y seguridad, como en nuestro hogar, frente a nuestros hijos, nuestra pareja, nuestros padres, cuando algo no sale como nosotros esperamos? Y que podamos pedirle perdón a Dios, porque si no reconocemos que las emociones están tomando control, nuestra vida va a carecer de sentido. Por eso estamos en una era de suicidio, donde ayer, hablando de estas noticias, o antier, medio país reaccionó positivamente a que un joven decidió quitarse la vida tras un procedimiento de eutanasia, que es la legalización de un suicidio. Oye, qué bien, qué bien, qué bien. Justificado en una enfermedad que no tenía cura. Pero la palabra es clave y es clara. Dios es el dador de la vida y es el único que la puede quitar. Pero las personas movidas y controladas por las emociones están ahora creando convicciones en contra de la compasión de Dios, del poder de Dios, de la autoridad de Dios. Hermanos, roguemos al Señor, no como Jonás: Dios, quítame la vida, sino roguemos: Dios, ten misericordia de mí y ayúdame con esta emoción que tantas veces le ha ocasionado daño a mis hijos, porque en ira he hablado, he maldecido, o porque en tristeza y en entregarme a pensamientos de tristeza no he valorado, no he agradecido lo que tú has hecho por mí. Es increíble. O sea, Dios es tan compasivo que no le echa en cara a Jonás nada. Pero como yo no soy Dios, si yo fuera la esposa de Jonás, oiga, usted si es desagradecido con Dios, vea, rebelde, infiel, se va, se me pierde, va donde se le da la gana, hace lo que quiere, casi lo matan. Y aquí Dios no solamente lo salvó, aquí lo tiene otra vez como profeta. No le quitó el ministerio, no lo cortó. Le está dando la oportunidad, pero usted sigue terco. Dios es paciente, no solamente, mire que en el relato, no solamente es paciente, compasivo, misericordioso con Nínive. ¿Con quién lo está haciendo frente a esa pataleta? Con Jonás. ¿Y con quién lo estaba haciendo esta semana cuando te portaste mal o me porté mal? Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios es muy paciente contigo. Reconozcamos quién es Dios, pero hagámoslo correctamente, viviendo para agradarle. Hay mucho cristiano, entre comillas,
que reconoce que Dios es todo eso. Así Dios es el Salvador, así Dios es compasivo, pero yo hago mi vida como yo quiera. Sí, Dios es compasivo, ok, perdona al que te hizo daño. De esa persona no me hable. Y si viene esa persona a la iglesia, yo la identifico, y si se sienta a la derecha, yo me siento a la izquierda. Y si tengo oportunidad, hago lo que ya va a hacer Jonás en el siguiente punto. Sigamos leyendo la palabra, vamos al versículo 4 hasta el 8, a ver lo que Jonás continúa. Me impacta en el versículo 4. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, respondió el Señor. Y Jonás no habló. Grosero el bendito. Se paró bravo y dice, Jonás salió y se sentó al este de la ciudad de Nínive. Allí hizo un cobertizo y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un abrasador viento del este. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir, se exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Y en segundo lugar, podemos reaccionar correctamente a la compasión de Dios rindiendo nuestro carácter. Dígalo, rindiendo mi carácter. En el versículo 4 Dios le hace una pregunta, pero Jonás lo que hace es callar y toma una actitud orgullosa y dice, pues voy a ver si vas a tener agallas de destruir la ciudad. Y se acomodó, ¿no? Se sentó, hizo una carpa, palomitas de maíz, gaseosita. Voy a ver qué es lo que va a suceder. Y estando ahí en su comodidad, Dios hace algo muy lindo por Jonás, y es que dice, no, con la carpa no es suficiente, voy a hacer en este mismo momento de manera milagrosa crecer una planta que le va a dar sombra. Y él feliz ahí viendo. Pero luego, ¿qué hace Dios con esa planta? La marchita y hace que el sol le dé en toda la cabeza a Jonás hasta que se insoló y seguía con deseos de morirse. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios quiere demostrarle a Jonás que Él es el único que puede salvar, el que puede quitar o el que puede poner, el que puede hacer, el que está por encima de las cosas y por encima de las personas. Tú y yo tenemos un Dios soberano y que en su soberanía, pues Él primero nos habla cuando estamos necios y tercos. ¿Qué fue lo que primero Dios hizo con Jonás? Oye, Jonás, ¿por qué te enojas así? ¿Es justo lo que estás haciendo? Pero Jonás, ¿qué hizo? Le dio la espalda a Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, oye, ¿por qué eres tan poco compasivo? ¿Por qué hablas mal de otros? ¿Por qué no estás evangelizando? ¿Por qué? ¿Y qué hacemos? Damos la espalda, nos sentamos en el sillón y abrimos las redes sociales para embobarnos riéndonos de cosas que no nos importan, no nos afectan, no son verdad, y estamos ahí muy cómodos. Dios nos habla a través de personas, nos habla a través de su propia palabra si es que decidimos leerla, nos habla en un culto, pero a veces cuando ya no queremos escuchar, ¿qué pasa? Él nos trata. ¿Por qué? Porque si nuestro corazón no se identifica con la compasión de Dios, nosotros que nos creemos salvos, realmente estamos fuera de la salvación de Dios. Y Él, como nos ama y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, va a tratarnos y a incomodarnos.
Y llegan temporadas de la vida donde estamos portándonos mal y parece que Dios más nos consiente, nos pone una plantica y nos hace sombra. Ah, me subieron el salario, qué chévere. Voy a seguir sin diezmar, tampoco me importa la misionera esta porque pues allá ella se metió en eso, pero yo voy a ahorrar para mi viaje, para mi playa, brisa y mar. Y de repente, ¡frun!, pierdes el trabajo, viene una enfermedad, viene una crisis familiar, viene algo. ¿Por qué a veces ocurren esas cosas? Se llaman pruebas y es para Dios llamar nuestra atención. Yo no sé si tú hoy estás viviendo en una prueba a consecuencia de tu rebeldía, de no tener realmente la compasión por el perdido que Dios anhela. Pero lo que sé es que debemos hoy de reaccionar correctamente y no seguir ensimismados como Jonás, que ¿qué fue lo que respondió? Prefiero morirme. ¿Por qué Jonás responde así? Pues porque Jonás no tenía propósito. Jonás sencillamente había perdido el propósito. Dios lo diseñó para predicar a Nínive y dar salvación. Pero él, ensimismado en su comodidad, en su amargura y en su orgullo, había perdido ese propósito. Y cuando las personas no cumplen el propósito de Dios, lo único que quieren es morirse. Estamos en una sociedad que habla de muchos suicidios, de personas que se quieren morir, de índices muy altos de depresión. Y es solo porque las personas fuimos diseñadas por el Señor para un propósito, pero estamos huyendo de ese propósito, porque hemos endurecido el corazón y no nos hemos rendido. Porque nos hemos llenado tal vez de el egoísmo, donde lo que yo quiero es lo que yo siento que yo necesito y así quiero mi vida. Y si no es así, no me la den. Hermano, estamos llamados a mirar, sí a Jonás, pero a ver a otras personas como Pablo, como José, hombres de Dios que se alinearon al propósito. Y eso no impidió que tuvieran temporadas de mucho sufrimiento, escasez, prueba, pero a través de ellos vino la salvación para muchas personas, incluso para ti y para mí, porque las cartas de Pablo han llegado a nosotros. Tú y yo no estamos para buscar la vida cómoda y perfecta, donde otro punto de comodidad es ir a un auditorio, a una iglesia bonita, a un auditorio a escuchar una prédica y que me den un buen programa musical y de entretenimiento para sentir que hago checklist en esta lista de ser un cristiano ejemplar. Tú y yo estamos llamados a predicar el evangelio. Tú y yo estamos llamados a nuevamente sentir dolor y compasión. No por el empleo que se pierde, porque Dios no nos va a dejar desamparados. No nos va, sino por las personas que se pierden día a día. Por personas que tú has podido impactar en el trabajo, pero es más cómodo quedarme callado y no hablar para que no me critiquen y no me molesten. El llamado es urgente a la salvación de la humanidad. Y el llamado es urgente y Dios lo quiere hacer con personas como Jonás, con personas que tal vez lidian con problemas emocionales, que lidian con su carácter, que luchan con su carne, pero que a diferencia de Jonás hoy decidan rendir el corazón. ¿Cuántos quieren rendir el corazón? Señor, escucha nuestro corazón. Del versículo 6 al 8 vemos que el Señor proveyó un gusano que dañó la planta. Y yo les quiero decir, hasta que no nos rindamos a Dios,
hasta que no nos arrepintamos por nuestra falta de compasión por el perdido, hasta que no nos arrepintamos de preferir ver morir a un mundo mientras nos acomodamos en una estabilidad económica, hasta que no hagamos clic con la palabra de Dios, tu vida y la mía no tendrá sentido. Y yo no sé cuántos años voy a vivir, tú tampoco lo sabes. Nosotros no sabemos el día de nuestra muerte, pero ponte una misión en la vida. Señor, hoy y los días que tú me des, hoy en donde me pongas, lavando pisos, en una tarima, donde tú me pongas, yo quiero cumplir el propósito de amar, de sentir compasión, de no ser un espectador de un mundo que se pierde, sino de contribuir a un mundo que puede ser salvo por el poder de tu palabra y por el poder del Espíritu Santo, que es el único que convence. Y en tercer lugar, podemos reaccionar correctamente. Podemos reaccionar correctamente al Señor, respondiendo a la compasión de Dios, respondiendo al plan de Dios. Mira lo que le dice el Señor a Jonás en el versículo 9 al 11. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Y aquí él habla: claro que la tengo, respondió, me muero de rabia. El Señor dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Ten cuidado de darle más importancia a las cosas que a las personas. Ay, se me dañó mi celular, me compadezco, se me lo robaron. A veces le tenemos tanta compasión a las cosas, a lo pasajero, a la belleza, hermana. Por más que se estiren, nos van a salir arrugas. Ya, punto, es la vida. Pero a veces no, yo no, me compadezco de mí. Y tantas cosas superfluas. Y no nos da compasión dejar a nuestros hijos frente a las pantallas toda una tarde y no dedicarles tiempo. Y no nos da compasión esa pareja que escogiste y ya no le muestras amor. Y mucho menos nos da compasión un extraño que se pierde porque está en la droga, en los vicios. Pues que le predique el pastor. Y hay algo que dice Dios y es: a ti te da compasión una planta que tú no hiciste nada para que creciera. Y no te da compasión una nación. Hermano, mire, responder al plan de Dios no es salvar al mundo. Eso ya lo hizo Cristo. Él ya vino, Él ya murió, Él resucitó, Él ya lo hizo todo. ¿Qué tan difícil es que nos paremos en la gracia de Cristo que fue recibida en nuestro corazón y la impartamos? Predicando la palabra. ¿Por qué no hacerlo? Es el momento y es el llamado de Dios a nuestra vida, a no ser tercos y necios. ¿Quieres que tu vida tenga sentido? Haz discípulos. Hubo un momento en el que estuve en una depre y me quería deprimir toda la noche, así como Jonás, tal cual, todo el día. Me encerré, apagué luces, era una depresión así muy dura, muy difícil, una crisis, una situación aparentemente difícil. Y le dije a Dios: no, Señor, yo lo que quiero es morirme ya, yo no quiero hacer nada. Y me dijo: pero tienes grupo de mujeres a las 6, grupo virtual. Era en pandemia. Le dije: no me escuchas, yo me quiero es morir, pues yo no me voy a conectar. Y Dios me dijo: pues levántate, come y prepara el grupo para las mujeres. Y yo, como dice Jeremías, yo luchaba, pero había un fuego dentro de mí que ardía. Así que me paré y fui a la cocina y le dije: yo no preparé el diálogo. Y el Espíritu Santo me dijo: la viuda de Sarepta. Y yo: ay, sí, esa historia me la sé desde que era una niña. La abrí, la leí. Y me impactó el pasaje donde la viuda le dice: no, Elías, pues la verdad es que yo no tengo para comer, solo tengo 2 tortillas y lo que he planeado es: se la come mi hijo, me la como yo y luego nos morimos. Y Elías le responde a ella:
Ok, haz como has dicho, pero primero sírveme y primero dame de comer a mí. ¡Wow! Se me abren los ojos espirituales y Dios me dice, ¿te quieres morir? Después te mueres, primero me sirves. Y entré a ese grupo y no era la única deprimida, estábamos en la mala todas. Y leí la palabra y todas llorábamos y el Espíritu Santo vino y nos sanó. Hermano, no se enfoque en su problema, no se enfoque en el sol que tiene dándole en la cabeza. Si hay alguien que le está molestando la vida, si hay una enfermedad, si hay un problema en su vida, no importa, porque Dios está siempre ahí y Él te dice hoy, primero sírveme y luego te mostraré que mis planes son mejores, son mayores. Aleluya. Y Dios le hace la última pregunta a Jonás. ¿No habrías tú de compadecerte también por un mundo que se pierde sin Cristo? Bueno, en mi traducción les digo esa pregunta. ¿No habrías tú de compadecerte? Ay, es que yo me compadezco de mí. Hermana, cuando usted sienta que está muy mal, mire que hay otras peores y que usted tiene algo que puede dar y ayudar. Las mujeres que sirvieron al Señor no fueron las que estaban bien. Fueron mujeres que venían de abusos sexuales, de maltrato físico, mujeres que habían pasado por situaciones en este contexto social de vulneración de derechos, pero se enfocaron en ver a Jesús y se enfocaron en escuchar su voz y en obedecerla. Haz lo mismo. No te acomodes, no te deprimas, no te enojes. Rinde tu corazón a Dios y responde al plan de Dios. Recuerda lo que dice el Señor. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y dice 1 Timoteo 4:3, pues Él, o sea el Señor, quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Cualquier sea el pensamiento de Dios sobre tu vida, es de bien y no de mal, pero nunca va a ser para acomodarte. Siempre va a ser para usar tu vida para la salvación de otros. José pasó una vida terrible, alejado de su papá, vendido, ustedes se saben la historia, mal, pero luego todo obró para bien. Y cuando él se ve con los hermanos, que le dice a los hermanos, tranquilos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios usó todo para mi bien, para la salvación de muchos. Hermano, todo lo que a ti te ha pasado, lo que tú no entiendas, Dios lo quiere usar para salvar a otros. Todo lo que tú tengas hoy en tu historia, entrégaselo al Señor. Te dejo esta frase, dice: quien rinde a Dios el corazón, al mundo muestra compasión. No es a nuestra manera, no es en nuestras fuerzas, no son nuestros sueños, son los sueños de Dios en nosotros. Y hay un sueño que se llama iglesia. Dios soñó con su cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y su sueño es llevar hasta los confines de la tierra el evangelio que sana, la palabra que hace todo nuevo a través de ti y a través de mí. Es tu decisión quedarte sentado y amargado siendo un espectador. Hoy ponerte de pie y decir: Señor, desde la posición que tú me des, desde el lugar, profesión, llamado, como tú quieras, yo voy a llevar a otros a tu reino con la predicación de tu palabra. Si tú quieres hacerlo, ponte de pie. Y en este momento cierra tus ojos, porque aquí está el Señor. El Señor nunca se fue de la vida de Jonás, nunca. Y Él no se ha ido de tu vida si hoy
consideras que has sido necio, que has estado en pecado. Tal vez tú es la primera vez que te conectas o que vienes a una reunión como estas. No se trata de religión, se trata de una relación con nuestro Creador y de entender que hay un propósito mayor que estar cómodos en una economía, en un hogar, en unos sueños de aparente realización personal. Y es prepararnos para una eternidad y a través de nosotros guiar a otros a una eternidad con Cristo. Levanta tus manos y dile: Señor, yo rindo mi corazón. Padre, aquí estamos para rendir nuestro corazón. Rendimos todo, Señor. Háblale. Hermano, cuando yo leía este pasaje me identificaba tanto con un Jonás iracundo. La ira humana nunca obrará la justicia de Dios. Hay muchas cosas que a ti y a mí no nos parecen justas vivir, pero el Señor quiere que veamos al justo, al verdadero, al compasivo, al misericordioso, y sea de Él del que dependamos, y sea por Él que nos movamos. Rendimos, Señor, nuestro corazón. Te pedimos perdón por ser orgullosos, por quedarnos quietos en la comodidad de una vida que no predica el Evangelio. Tal vez espectadores de cómo un mundo se pierde en leyes a favor del pecado, en leyes humanas que prohíben tus mandamientos, que niegan la verdad. Hoy nos comprometemos a predicar tu palabra. Dile al Señor: Padre, lo haré todos los días, lo haré y comenzaré en mi casa, comenzaré con mi actitud, comenzaré con mi forma de ser. Y hay algo que Dios nos dio, alguien que en ese momento Jonás no podía decir lo tengo, y es el Espíritu Santo. Por eso te digo, aférrate y dile: Espíritu Santo, no en mis fuerzas sino en las tuyas. Espíritu Santo, ven, llena mi vida y hazme una persona útil en tus manos. Hazme, Señor, avanzar. No quiero terminar en el vientre de un pez. No quiero evadir tus llamados de atención. No quiero tener que ser probado, ser tratado o tratada por mi carácter terco. Hoy decido rendirme a tu voluntad, a seguir tus planes, a seguir tu propósito para mi vida.